en revisión y esperamos que, de ser posible, esta semana ya lo puedan tener ustedes ya con el desarrollo de las actividades debidamente calendarizadas. Entonces, por trabajos y todo, no se preocupen. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos que pueden ustedes avanzar, pero quiero pedirles que lo esencial en el curso, lo esencial es que aprendamos a desarrollar una buena técnica de redacción, con precisión, con el manejo de una estructura adecuada, con herramientas y con todo aquello que debe ser parte de la elaboración de artículos académicos. Aquí sale un primer tema y es en relación a su trabajo de tesis. Entiendo que ustedes ya han avanzado bastante en el programa de la maestría. Incluso con la doctora Adelaida Herrera llevan una actividad de tesis, propedéutico de tesis. Y esto definitivamente es importante, el apoyo, el soporte que les podamos dar en el curso para que el trabajo esté bien redactado, esté bien escrito. Muy bien, pero para eso hay que trabajar. Y uno de los temas básicos que tenemos que desarrollar está en el manejo del discurso. Esto es esencial. Hablamos de la importancia sobre el manejo del discurso escrito, que es básicamente en donde vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, pero también está el manejo del discurso oral. Ambos están muy asociados, están muy relacionados. ¿Por qué? Porque para pronunciar un discurso oral, tienen ustedes que escribirlo, tienen que tener una buena redacción, estructura. ¿Se recuerdan? La presentación de la clase anterior y de esta se los voy a hacer llegar en la plataforma ya junto con su programa para que ustedes lo puedan revisar y puedan ampliar esos contenidos. La redacción debe ser precisa. Entonces, en el desarrollo del curso nos va a llevar hasta la prueba final, que va a ser la elaboración de un artículo. Vamos a ver diversas formas de redactar en artículos académicos. Vamos a ver la redacción académica para publicar en revistas, en periódicos, en libros, la redacción con los elementos que se deben atender. Ya la temática, el tema sobre el cual ustedes quieran trabajar, ya es un tema libre. Yo les pido, les sugiero, les solicito que sea algún tema de su tesis, porque esto les va a ayudar para mejorar su trabajo y sobre todo también, hablamos la vez pasada de la importancia de redactar correctamente. En distintas actividades siempre vamos a tener presente lo que es una buena redacción. Hay una serie de eventos académicos. Entonces, sin duda alguna, más adelante nos van a compartir sobre sus experiencias. Hay un material que les hago llegar para que me elaboren su perfil como escritor, como escritora. Y esto tiene que ver con los libros que han leído. Para esto hay que mantenerse activo. La mejor forma para precisar una buena y eficiente redacción es leer. Leer y seguir leyendo. Ustedes seleccionan muy bien su material de lectura y va en función de lo que a ustedes les interesa. Cuando son temas que me interesen,
entonces le voy a dedicar más tiempo, más, no solo eso, sino más dedicación, y lo voy a hacer con mayor confianza, con mayor seguridad o con mayor agrado. Entonces, la redacción se va a practicar en distintas actividades. Se va a practicar en múltiples congresos también. Ustedes han tenido la oportunidad de participar en diversos congresos nacionales o internacionales, y de hecho lo van a seguir haciendo. Hoy día se ha difundido mucho por la situación en la que estamos atravesando las reuniones virtuales, ¿verdad? Los congresos, los webinars y una serie de formas a través de las cuales tenemos acceso a compartir. Antes, bueno, a veces el traslado, a veces la ubicación representaba una limitante cuando se hacía en forma presencial, y de hecho, pues por eso tal vez dejamos de asistir a diversas actividades. Quiero que revisen primero cuál es el tema que a ustedes les va a interesar enfocarse, porque fíjense que ese tema lo vamos a ir revisando, lo vamos a ir puliendo, lo vamos a ir mejorando, que luzca al máximo con una buena y con una precisa redacción. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o a viva voz. Buenos días, Eva. Virginia, gracias. Ya nos escribe aquí en el chat. Y en estos congresos, bueno, a mí me ha tocado también, a veces he participado, pero ya cuando nos piden que dejemos la ponencia por escrito, ya lo pensamos y lo repensamos porque implica más trabajo, más dedicación, mayor exigencia, mayor tiempo. Pero es importante que nos atrevamos, que estemos presentes, que estemos vigentes, que publiquemos. Esto es vital para un profesional. Claro, entiendo que enfrentamos problemas de tiempo. A veces las ocupaciones de nuestro diario vivir, y no solo del hogar, sino del aspecto laboral también, nos consume mucho tiempo. Y esto nos hace a veces el evitar el tener una presentación, un trabajo por escrito. Vean ustedes la cantidad de revistas, acorde a su profesión, en las cuales incluso ustedes pueden estar participando y ustedes pueden escribir sus artículos y tener la oportunidad de que los vean. O sea, es bueno leer, pero también es importante y es interesante que nos lean. A veces nos abstenemos de eso, se recuerdan lo que les dije, por la crítica. ¿A la que van a decir? Si me van a atacar o si no les va a gustar el artículo que estoy escribiendo. Bueno, uno se expone a eso. Y en los eventos hemos visto una serie de situaciones a veces bastante penosas, ¿verdad? Si una persona se considera un non plus ultra, sábelo todo y siempre está corrigiendo a las otras personas, entonces a veces eso nos limita de participar. Pero pensemos que cuando escribimos el artículo, el conocimiento que tengamos sobre esto es vital, la seguridad. Si ustedes se meten a su trabajo de tesis, traten de encontrar suficientes elementos, suficientes bases, suficientes justificaciones, ya sea en su trabajo de tesis o sea en un artículo que van a publicar, porque este conocimiento es vital. Ya pasaron por una experiencia de la defensa de su tesis o de su proyecto de graduación y tuvieron que defender ese punto que ustedes escribieron. Muy bien. Entonces vamos a ver todo ese inmenso panorama y las ventajas que tiene el redactar y escribir un artículo.
Buenos días, ingeniera. No sé si nos está escuchando. Ah, sí. Gracias, ingeniera. Muy fina. Solo pidiendo su auxilio técnico. La vez pasada me dijo, si me recuerda, para colocar la diapositiva, donde están, me voy donde están los 3 puntos abajo, ¿verdad? Presentar, aquí no me aparece. Pantalla completa, cambiar diseño, activar subtítulos, configuración. No, no, no. No, y en la clase pasada lo hicimos rapidísimo, pero aquí no me aparece. Permítame. Y presentar ahora, dice. Ese estaba a la par y por irme a los puntos me lo salté. Muy bien. Dice presentar toda tu pantalla, una ventana. Puede ser una ventana, ¿verdad? Toda la pantalla. Muy bien. Toda la pantalla. Perfecto. Entonces, aquí me dice compartir toda la pantalla. Para ir a buscar mi archivo, ¿sí? Compartir. Muy bien. Entonces aquí me está abriendo, estás presentando para todos. Hoy sí me salió la flecha. ¿Perdón? Estás presentando para todos, dejar de compartir. Ocultar, muy bien, ocultar. Pinchamos ahí, pero aquí cómo me voy a PowerPoint, porque aquí me aparece, estás presentando para todos, dejar de presentar. Sí, ahorita, perfecto, ahí está cargando. Aquí voy, estamos en Ciencia Política, taller de redacción, 18 de julio. Perfecto, ahí está bien, ahí ya se visualiza. Gracias, muy fino. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá la guía, la presentación. Como les indiqué, esto se los voy a hacer llegar. Aquí aparece un correo institucional. Cualquier consulta, cualquier duda que les surja, con mucho gusto me pueden escribir a este correo y vamos a tratar de dar respuesta a sus inquietudes. Vamos con nuestra primera diapositiva. Hablamos de la importancia del manejo con eficiencia del discurso escrito y oral. De esto es importante que lo vayan asimilando, que lo vayan reflexionando. ¿Cuál es su situación en relación a las ventajas, a las limitantes con las que se han encontrado al presente y que ustedes estén en capacidad por ustedes mismos y ustedes mismas de poder evaluar sus trabajos? Y para esto necesitamos tener directrices y patrones técnicos para poder hacerlo. Muy bien.
Es importante que aprendamos a escribir los artículos científicos. Les hablaba que vamos a participar en congresos, que van a impartir conferencias, van a participar en eventos, en seminarios, y su trabajo debe estar bien elaborado. Es su carta de presentación como profesional. Esto abre o cierra espacios. La presentación oral y escrita. Las dos son sumamente importantes. Vamos a ver que existen diversos tipos de artículos científicos y ustedes se preparan para redactar en revistas académicas. Con este tema se van a encontrar con una serie de requerimientos. Por ejemplo, en las distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos encuentran ustedes que se publican revistas. En los colegios profesionales al cual ustedes pertenecen, también hay vinculación o con otras universidades. Entonces, es importante que revisen en esta semana cuáles son esos requerimientos para la presentación de artículos en revistas académicas. Hay requerimientos que son esenciales. Como se dice, no son negociables. Se tienen que cumplir. Y sobre esto es que nos van a revisar nuestros artículos, así como lo vamos a hacer en el curso, lo vamos a revisar. Vamos a tener la participación de dos invitadas expertas en el tema, y ahí le vamos a sacar el máximo provecho. Y lo que buscamos es estar claros en esas características esenciales que tiene un artículo. Este libro, creo que se los mencioné en la clase anterior, el libro de Ana Contreras y Rodolfo Ochoa. Es un manual de redacción científica de México. Aparece acá el sitio en el cual se puede encontrar el libro. A veces existe dificultad, que no te lo ubica tan fácilmente, o dice que el sitio o esta página no está disponible. Entonces hay una forma también sencilla de entrar. Entran a través de Google y colocan el nombre del libro y entonces ya los lleva directamente, se aseguran que es la del autor, de los autores, y lo pueden chequear con el link que aparece ahí correspondiente. Ya van a tener la oportunidad entonces de accesar al libro. Este libro es importante para reforzar el tema de metodología de investigación y sobre todo también a nivel de redacción, la importancia de la buena redacción científica. Es aplicado al campo de la salud, lo que toma como tema central, pero es válido, sobre todo en ciencias sociales, para cualquier disciplina con la que vamos a trabajar. Nosotros tenemos que dimensionar y trabajar, no solo a través de nuestra redacción, en lo que es la ortografía, en lo que es el estilo que le vamos a imprimir al documento. El documento debe estar bien elaborado. ¿Se recuerdan? De la sencillez, de la claridad, del enfoque que debe de tener. Esto es parte importante de lo que hace un buen artículo que sea comprensible, que no le esté dando tantas vueltas al tema. Pasa en algunos libros, ¿verdad? Entonces vuelve a repetir y esto hay que evaluarlo para poder corregirlo. La redacción, entonces, tiene su estructura, tiene sus fundamentos. Es importante en un artículo lo que se refiere a la introducción. Luego viene su contenido, muy bien desarrollado. Llega a las conclusiones, que deben ser categóricas.
pero debemos de tomar en cuenta que acorde a los requerimientos de la institución con la cual estemos publicando, ellos nos dan, bueno, en principio el tipo de normas APA que vamos a trabajar. Luego, la cantidad, la extensión del material. Por ejemplo, te dicen el resumen. Va al inicio y debe de llevar no más de 250 palabras. Entonces, hay que ser bien preciso en esa redacción. Los fundamentos esenciales está en visualizar esos requerimientos, ese orden, porque uno podría tener su propio orden. Ustedes dicen, bueno, yo voy a empezar tal vez en otra forma. Hoy lo quiero hacer quiero hacer diferente, voy a iniciar por las conclusiones. Pero si no es eso lo que nos están pidiendo, hay que estar muy claros. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Esto nosotros lo vamos a asociar, esta estructura, con todo lo que es el tema del proceso editorial. Muy bien. El proceso editorial para publicación tiene toda una organización. Entonces ellos te dan los lineamientos, dan los requerimientos, dan la estructura con la que vamos a trabajar. Y nosotros tenemos que apegarnos a esto. Cuando se elabora el artículo, no pensemos que a la primera versión va a quedar 100% perfecto. Será pocas o algunas personas que de repente lo pueden hacer, pero en su gran mayoría necesitamos, recuerden, leer y releer, escribir y reescribir lo que estamos haciendo. A veces se habla de un primer borrador o de un segundo borrador, porque lo vamos corrigiendo. Debemos de ser conscientes de los errores que tenemos al redactar. Muy bien. En todo su proceso, en toda su carrera y en lo que llevan de la maestría, sin duda tal vez les han hecho algunos comentarios en relación a su redacción. Está bien en tales y tales aspectos, pero debe mejorar en tales y tales cosas. Y eso a la larga es lo que más nos sirve. Que nos digan. Es que si solo me dicen, mire, su artículo no está bien, pero no está bien ¿en qué? Tenemos que ser más específicos, más precisos para saber cómo mejorar. Las buenas lecturas alimentan ese buen comunicarse, ese buen actuar, ese buen decir y sobre todo que el material llegue a nuestros lectores en una forma clara, precisa. Aquí hay un video sobre redacción de textos académicos que es de la Universidad Autónoma de Chile. No es algo muy extenso, será una síntesis de unos 10 minutos. Entonces en YouTube así lo pueden ubicar, redacción de textos académicos, la Universidad Autónoma de Chile, y aquí está la dirección, si le toman fotografía o esperan que cuando subamos el material, entonces ahí lo van a poder ustedes ver, pero necesitamos recibir esa instrucción. Tenemos que tener los oídos bien abiertos para saber cuál es la ruta que nos están marcando los especialistas, los conocedores. Es cierto, cada quien desarrolla su propio estilo, cada quien tiene su propia forma en la redacción, pero hay elementos, hay criterios generales que debemos de observar. Como actividades en el curso, puntuales, de gran interés, de mucha importancia. Seleccione un tema libre, preferiblemente sobre su trabajo de tesis, conforme
a los requerimientos que se pidan para su publicación, para hacer un buen artículo. Les dije que la convocatoria para publicar en revistas, en periódicos, ensayos, monografías, hay que ponerle mucha atención, porque ahí nos da una estructura, nos indican cuáles son los aspectos en los cuales debemos de prestar toda nuestra atención, porque en base a eso es que se va a calificar el artículo. Entonces, lo ideal es participar en los certámenes, pero también que el artículo sea aprobado. Y algo muy valioso, en caso de no ser aprobado, si me hacen las observaciones puntuales, es lo mejor que me puede suceder. Porque si solo me dicen, mire, su artículo está flojo, no calificó, pero está flojo ¿en qué? Por favor, necesitamos saber en qué estamos fallando, qué podemos nosotros mejorar. Aquí hay un estilo de convocatoria dentro de la Universidad de San Carlos en las publicaciones que se hacen. Los trabajos deben ser inéditos, no haberse publicado con anterioridad ni estar en proceso de publicación en cualquier otro medio. Atender las políticas de edición, la guía para autores. Al ser aceptados o rechazados los trabajos, se notificará a su autor, que es lo que generalmente pasa. Si fue aceptado, le indican los elementos que se tienen que corregir. Es difícil que un artículo entre así en el primer envío que se manda. Siempre nos van a hacer observaciones. Este año tuve la oportunidad de escribir un artículo para esta revista en la cual estamos viendo su convocatoria y definitivamente me enviaron varias recomendaciones o situaciones que se tendrían que mejorar, más que todo relacionados con la forma, porque basándose en el modelo de las normas APA, entonces se hace una revisión muy minuciosa y eso lo reconozco, una revisión muy profesional. Esto ayuda bastante. A veces dice, pero qué pesado el volver a revisar, si ya lo hice y el volver a ajustarlo. Bueno, si uno quiere pagar el precio, está dispuesto para ver su artículo publicado, entonces lo tiene que hacer. Y cuando ya se le aprueba, lo mismo que en el trabajo de tesis, ¿verdad? Hay revisores o asesores que, ¿cómo le llamaríamos? Se toman bastante en serio su trabajo, se compenetran mucho, lo revisan, pero en una forma tan fuerte que al final las personas hasta puede que se sientan incómodas. Esta persona qué exigente, ¿qué le pasa? Y lo importante es que nosotros estemos dispuestos a reconocerlo y a enmendar si esas posibles fallas que se pudieron haber dado. Dice en la convocatoria, los artículos son enviados a revisores externos y corrector de estilo, por lo que los autores deberán atender las correcciones, observaciones, enviando de nuevo su documento con lo que corresponde en la fecha solicitada para que pueda ser aceptado y publicado. Quienes trabajamos en la docencia superior, pues vemos experiencias de otros lugares, ¿verdad? Me llama mucho la atención el caso de México, de Costa Rica, en el cual los docentes tienen que estar publicando constantemente y eso requiere investigación y eso requiere tiempo. Bueno, hay una situación ahí digna de ser considerada. Nuestro régimen de contratación difícilmente da para tener a todo el personal o la mayor parte de tiempo completo. De medio tiempo a veces ya es un logro. Y si no, el docente es contratado por horas para servir, se tiene que estar desplazando en distintas unidades académicas. Y la pregunta, o sea, la respuesta que surge de inmediato es,
y qué tiempo voy a tener yo para estar investigando, para estar redactando, para dedicarle todo el cuidado que esto merece. Entonces, las publicaciones, aún así, hay buenas publicaciones. En la DIGI, cuando tengan oportunidad de ver el catálogo de publicaciones, la Dirección General de Investigaciones, todos los años convocan para los proyectos de investigación. Usted elabora su perfil, su proyecto, tiene que trabajar, tiene que investigar bastante para mandar ese proyecto, tan fuerte como que, casi como que fuera ya el trabajo desarrollado. Entonces, todo ese protocolo, todo ese perfil del proyecto que ustedes mandan, debe estar bien sustentado, debe ser algo novedoso, debe ser algo innovador. Vean, piden una serie de requerimientos que si uno quiere entrar a que le aprueben el proyecto, tiene que tener no solo la paciencia, sino el cuidado para hacer los cambios que se le piden. En el tema de educación, trabajé con la DIGI 3 proyectos de investigación. Hay procesos intermedios de evaluación, en donde ven la redacción, lo revisan, lo evalúan, le corrigen, hasta llegar al final. Y aquí es otro tema, ¿verdad? Pero eso ya está fuera del espacio de discusión en este tiempo. ¿Qué se hace con toda esa riqueza de investigaciones que se producen? Muchas se pierden, muchas se quedan ahí engavetadas y son trabajos tan valiosos que son dignos de pasar a otro nivel de divulgación, de conocimiento. Entonces, así en San Carlos ustedes conocen instituciones de investigación, el CEUR, Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Facultad de Ingeniería, es un centro de mucha producción. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas también se produce investigación. Y así, en cada una de las unidades académicas hay una producción en líneas de investigación, hay elaboración de artículos y tesis. Ese es el mundo con el cual nosotros nos vamos a encontrar y tenemos que estar dispuestos incluso a abrirnos más, a ver otros espacios en otras universidades, otras publicaciones que se hacen. La revista generalmente incluye cuál es la misión. Es un espacio para que, ahí te califica, qué tipo de personas presenten el resultado de sus investigaciones, así como sus inquietudes literarias, homenaje, remembranza, reseña de libros, entre otros. La visión, dice, que la revista sea un referente para las nuevas generaciones de profesionales y estudiantes de XXX carrera. Procesos editoriales. Reflejará la opinión institucional sobre hechos trascendentales de la cultura o relacionados con la libertad de expresión. Contendrá las investigaciones de los, en este caso, de egresados en sus diferentes especialidades. Puede ser análisis político, opinión sobre temas coyunturales, culturales o relacionados con la libertad de expresión. Aquí ya vemos algo que vamos a trabajar en el curso, lo que es la narrativa. Cómo mejorar la narrativa, cómo hacerla eficiente. Si la publicación es poética, deben de tener un buen dominio, conocimiento sobre poesía o ensayística. Entonces, tener la estructura clara de lo que corresponde a un ensayo. Entrevista relacionada con principios de la revista o sobre temáticas literarias. Reseñas de libros puede ser también. Otros homenajes, efemérides, hasta caricaturas, infografías, fotografías, pinturas, expresiones artísticas. Aquí la revista nos va a indicar cuál es el máximo de páginas que se deben publicar. En este caso nos dice máximo de 20 páginas, incluyendo fotografías, dibujos, cuadros, referencias. A veces tenemos mucho material y puede ser que se nos haga difícil
concentrarlo todo en 20 páginas, pero esto es el esfuerzo de síntesis. Debemos ser dados a sintetizar en el momento de redactar. No haberse publicado con anterioridad. Si no estoy con el mismo artículo probando en distintos lugares, en distintas revistas, y estar en proceso de publicación. Las fotografías deben ser propias. Esto es importante. No solo descargar las fotos. De internet hay una cantidad de fotos que podemos encontrar. Hay fotografías que tienen derechos de autor y eso hay que respetarla. A veces esas fotos las venden, ¿verdad? Se pueden adquirir, se pueden comprar o uno toma sus propias fotografías. Es importante corroborar las fechas de las referencias en las citas, número de artículos, de leyes. O sea, todo lo que ustedes van trabajando tiene que tener su sustento. ¿De dónde lo están sacando? Veamos esto. Hay varias técnicas en redacción. Lo que es cita textual, ahí no hay mucho problema. Lo que sí es que no hay que abusar de la cita textual, porque si la mayor parte de nuestro material está dado por citas textuales, esto debe de llevar el sello distintivo de la persona que está redactando, que está escribiendo, qué opina, qué comenta, está de acuerdo, no está de acuerdo, por qué, para qué le sirve, qué otro enfoque diferente le puede dar, etcétera. Esa es la cita textual. Está el resumen. Cuando nosotros leemos una o varias páginas y procedemos a resumir manteniendo la connotación, el léxico, la sintonía de lo que el autor o la autora nos transmiten en su obra. Y la paráfrasis. La paráfrasis tenemos oportunidad de impregnarle un poco más nuestro lenguaje, nuestro sentido, pero sin cambiarle la idea o la concepción original si estamos trabajando, citando la obra de un determinado autor, porque de repente le cambiamos y le empezamos a agregar cosas que el escritor o la escritora no dijo. Entonces ahí estamos alterando la fuente. Aquí podemos trabajar también lo que es la referencia cruzada. ¿Qué es referencia cruzada? Si tienes una cita textual, tu comentario. Resumen puede ir con comentario. Una paráfrasis, hay que comentarla. Entonces, que aparezca nuestro sello distintivo. A veces algunos escritores, escritoras, tienen la práctica de subrayar con determinado color, puede ser con rojo, en su revisión, los párrafos, los diálogos que son propios de quien está elaborando el artículo. Y así los vamos diferenciando, porque dependiendo de la naturaleza, por ejemplo, van a escribir sobre poesía. Eso es muy libre. No tiene que estar dando tantas referencias, depende del artículo. Es una novela con un trasfondo imaginario, mucha creatividad, mucha innovación. Entonces, esto lo están sacando de su propio intelecto. Pero, sin embargo, pueden haber obras que a ustedes les han inspirado o películas para llegar a ese momento. Entonces, vale la pena en algún momento que se pueda acreditar el valor de estas obras como un comentario, pero en el desarrollo de un trabajo de investigación científico que ustedes llevan a cabo un tema central con algunos temas secundarios, hay un problema principal, y piensen en esta pregunta que les voy a hacer. Si un trabajo de investigación, por ejemplo, en una tesis,
carece de hipótesis. ¿Es válido o no es válido este trabajo? Al final, cuando termine de hacer las presentaciones, que vamos a entrar al foro y a la discusión, vamos a tener oportunidad de hablar sobre esto. Pero lo que quiero enfatizar muy claro es en la claridad y es en que sea congruente su trabajo. Si hacen su plan, cuando hacen su protocolo y colocan ahí cuáles son sus objetivos y colocan ahí cuál es su metodología y colocan ahí cuáles son los propósitos que tiene el libro y al final no lo cumple y en la redacción se olvidaron de todo eso, el protocolo sirvió solo para justificar el hecho de que había que presentar un plan y que después ya nadie lo ve. O desarrollan unas hipótesis ahí en su trabajo y al final ya no se refieren a las mismas. Entonces, todo eso debe llevar un orden, una congruencia, un proceso muy cuidadoso en el tratamiento del material y de las fuentes. Eso es parte de una buena narración. Entonces, por favor, si nos metemos a presentar nuestros artículos ante una institución, comité editorial, tenemos que respetar los criterios que nos están dando. La naturaleza de la institución tiene que ver también. Van ustedes a postular para una revista, por decir algo, en la Universidad Francisco Marroquín, y su artículo es de otra connotación diferente a los fundamentos ideológicos que ahí se manejan, definitivamente no es difícil que pase, pues no lo van a tomar en cuenta. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en buscar las fuentes, en acceder a esas fuentes y en trabajar lo que nos están pidiendo para que el trabajo vaya adelante. Y luego la guía, pues, ya le va a dar toda la instrucción, qué tipo de letra, qué tamaño, los títulos, cómo van, cuáles van en negrías, cuáles van colocados con ciertos márgenes. Todo esto ya es parte de los requerimientos. La redacción en el resumen. Esto hay que practicarlo bien. Es lo primero que aparece y es de lo que más se fijan no solo los editorialistas, los revisores, sino los lectores también. Lo primero que van a abrir al ver su artículo es el resumen. Entonces se dice, algunos dicen no mayor de 200 palabras, otros dicen 250, pero tiene que explicar en forma relevante lo más útil, lo más valioso. Veamos qué dice aquí. Debe ser atractivo para captar la atención del lector. Si su material no se torna atractivo, no va a interesar. Ahora, ¿a qué le llamamos atractivo? Es que sea congruente con lo que ustedes van a desarrollar, que sea un tema relevante, que ustedes sean capaces de demostrar en esas líneas que su trabajo vale la pena, que su trabajo está llamado a desarrollar, investigar, dimensionar, aclarar, analizar o resumir y lo que le va a aportar a los lectores. Las palabras clave también hay que precisarlas ahí en su trabajo. Ustedes han trabajado este tema de palabras clave. Identifican los conceptos relevantes, principales de su trabajo y así los colocan. Les voy a enviar una guía en la cual tiene la estructura de cómo hacer un resumen analítico. Generalmente se llama RAE, Resumen Analítico Educativo. Se ha trabajado mucho en el tema de educación, por eso le quedó el nombre, pero es aplicable a cualquier área. Entonces vamos a encontrar ahí que eso en una hoja es toda la síntesis de su libro. Lleva el nombre del autor, lleva el título, los datos editoriales y un resumen muy puntual, muy valioso. Lleva sus palabras clave, el enfoque,
metodológico que deba de tener el material. Y esto van a ver qué importante es, porque si los libros, las tesis, las investigaciones tienen un resumen bien elaborado, eso le ayuda mucho al lector. Primero, para saber que sí ese es el tipo de material en el cual va a invertir muchas horas trabajando, leyendo, dedicándose. A veces hemos avanzado en la lectura de un libro, de un material, y nos damos cuenta en el camino que no era eso lo que andábamos buscando. El abstract es la traducción del resumen al inglés, muy puntual. Y keywords, las palabras clave. O sea, estos generalmente van a aparecer ya en los requerimientos para la presentación, la redacción de un artículo. Así es la estructura en cuanto a los alcances propios de la redacción. Les escucho si tienen alguna pregunta, algún comentario, aportes. Muy bien, hay una pregunta acá de Verónica. ¿Podría compartir ejemplos de cómo debe redactar un artículo? Sería mejor para comprender lo que hemos estado compartiendo. Muy bien, si hacemos una síntesis, si ustedes, incluso con la información que han recibido, vamos a ver varias estructuras de un artículo, pero en líneas generales, cuando ustedes toman su tema, tienen ya su tema, ¿verdad? Ahora vienen y este tema lo van a bosquejar, lo van a dimensionar. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿A qué sector va dirigido? ¿Hacia quiénes? ¿A quiénes les puede interesar? Les dije que a veces no se trata de quedarnos con el primer tema que me pase por la cabeza, lo primero que se me ocurra, sino que tengo que hacerme la pregunta también, ¿y esto de qué va a servir? ¿A quiénes les va a ayudar? ¿En qué va a contribuir? Porque entonces estamos viendo un valor agregado, un beneficio que va a tener el artículo. Bueno, esta primera etapa de perfilar su documento, esto nos lleva ya a nutrirnos de información, a tratar de obtener toda la información precisa que necesitamos para sentarnos ya a redactar, a escribir el artículo. Muy bien. El resumen es lo primero que aparece. ¿Se debe escribir al principio o al final de todo el artículo? Por ejemplo, su artículo tiene 20 páginas, es lo que nos pide el medio, la revista o el medio donde se va a publicar. La pregunta es, ¿ese resumen es lo primero que escribo o no? Algunos escritores lo hacen de primero. Recomendación es que lo pueden dejar de último. ¿Saben por qué? Porque cuando ya ustedes han desarrollado todo su tema, ya tienen claridad suficiente. Claro que van a tener los bosquejos, la estructura, la armazón de cuáles son los temas que va a desarrollar en su trabajo. Pero básicamente, cuando ustedes ya empiezan a redactar, ya tienen esa estructura, tienen los temas, entonces les va dando mayor conocimiento, mayor claridad, mayor comprensión, mayores alcances. Entonces ya cuando tienen todo el material estructurado, es como que ya vieron la película, ya lo tienen todo claro. Ahora redactan su resumen. ¿Puede ser a la inversa? Sí, puede ser a la inversa. Que primero
Claro, es que pensemos en un resumen que sea susceptible de irlo enriqueciendo, de irlo mejorando, pero con que tengan las bases, las estructuras, los temas y los alcances hacia donde quieran llegar, al final es indiferente si lo hacen al principio o lo hacen al final. Bueno, después de su resumen, ya ustedes empiezan con la redacción. La redacción, que generalmente un capítulo puede estar organizado en, en 2, 3 temas, en algunos subtemas, o puede ser todo el artículo de corrido. Eso ya es a gusto de la persona que elabora el artículo. Van desarrollando su artículo, pero con cuidado de las fuentes que van citando. Y en esa redacción es en donde van a utilizar cita textual, van a usar resumen o van a usar paráfrasis y la narrativa libre sobre la cual ustedes están enfocando su trabajo. Si su trabajo lleva ilustraciones, pueden colocarse estas al final, pero recuerden, incluso si lleva fotografías, algunos las colocan inmediatamente, las fotografías, en el texto donde lo están indicando. Otros prefieren dejarlo al final. Esto también viene a ser a gusto de la persona que elabora el artículo. A veces es preferible visualizarlo en el mismo momento que ustedes están compartiendo. Por eso es importante, les indicaba, que vean revistas, busquen revistas, fíjense, revistas académicas, fíjense en los artículos, cómo están estructurados y en esa forma la hilación que lleva. Claro que hay de distinta naturaleza. Y ustedes son más proclives o más interesados también, o más interesadas en los temas que son más atinentes a su profesión, a su actividad. A eso le van a desarrollar mayor interés. Muy bien. Todo ese cuerpo, toda esa redacción es lo que tenemos que tener mucho cuidado. En que sea puntual, en que sea precisa, en que no esté repitiendo una misma situación varias veces, sino que avance, que todo eso sea un proceso de descubrimiento, de hallazgos, que sea algo relevante, algo motivador. Entonces, el artículo, básicamente, cuando ya vamos llegando al final, tenemos que aterrizarlo, que concluirlo. Y ahí es donde puede ser que nos encontremos con mucha información y nuestro problema sea el empezar a sintetizar ahí lo más valioso de todo esto. Vilma, entonces el artículo científico de manera independiente. ¿Quién debe revisar para que los criterios y calidades se cumplan? ¿O cuál es el procedimiento para que tenga el reconocimiento de carácter científico? Muy bien, gracias Vilma por la pregunta. Un artículo científico. Nosotros, les dije, en el curso vamos a aprender primero a autoevaluarlo. Quien escribe el artículo tiene que ser la primera persona en que esté en capacidad de evaluarlo, pero evaluarlo técnicamente, porque no solo así muy general, que diga, me gustó. Pues no tanto, pero puede ser que por cumplir ahí se va. No, vamos a elaborar matrices, técnicas para evaluar un trabajo. Entonces se van a guiar en esas matrices, en esos instrumentos técnicos. Eso les va a ayudar bastante para empezar a evaluar su trabajo. Y en esa forma, cuando ustedes ya han hecho una primera revisión, por ejemplo, si su material va para una revista, ahí hay un consejo editorial, hay un cuerpo de revisores que se encargan de revisar su trabajo. No necesariamente uno va a conocer las guías, los materiales, las directrices, los criterios técnicos, si es que los están utilizando, porque queda la duda también.
Puede ser que alguien diga, yo soy una persona experta en el tema, entonces, basado en mi experiencia, en mis conocimientos, es que yo puedo catalogar y decir, este es buen trabajo, este no. Lo importante es que le señale si hay fallas, en qué consisten esas fallas para poder enmendarlas. Aquí ya viene el concepto de que si el artículo es rescatable, si el artículo es publicable. Entonces, si es rescatable, le van a poner mayor atención y le van a hacer una serie de observaciones para que se corrija. Si consideran que no, de una vez lo eliminan. Eso es, es el procedimiento en un cuerpo, una revista, un periódico donde vamos a presentar un artículo, sea físico o virtual. Pero cuando ya se trata de otro proceso, digamos de una redacción más fluida para una investigación, les ponía el caso de la DIGI. Bueno, primero pasa por todo un cuerpo de especialistas para ver si se aprueba el proyecto. Si se aprueba, le harán algunas recomendaciones. Si no, en el manuscrito que usted mandó, ahí le tachan y le ponen algunas, algunas cosas incongruentes, oye, sin mayores detalles. Bueno, ellos tienen sus elementos, sus criterios para evaluar. El asunto es que se consideraría muy importante que el escritor, la escritora, tenga conocimiento de los parámetros técnicos con los cuales está siendo evaluado, pero no siempre se cumple eso. Entonces tenemos que atender a los requerimientos que nos dieron y redactarlo en la mejor forma, en la forma más precisa. Aquí hay forma y hay contenido. Sobre eso tenemos que trabajar. Ahora, para que el artículo tenga el carácter de científico, pues aquí tenemos que meternos al tema de metodología de investigación, de sustentación teórica, metodológica, conceptual. ¿Qué es una teoría? Una teoría es una serie de enunciados de carácter general y esos enunciados están constituidos por conceptos, categorías, un cuerpo de leyes, producto de todo una investigación y un desarrollo científico. Entonces, el uso de todas esas categorías y todo ese manejo sustancial de esos enunciados le va dando y el seguimiento de la aplicación de un método científico el carácter de un trabajo científico. Entonces, la redacción tiene que responder a ese plano. Nosotros tenemos que tomar en cuenta hacia quiénes estamos escribiendo. Entonces, sobre todo en la educación superior, es un grupo de académicos, es un grupo de intelectuales, es un grupo de especialistas en el tema sobre el cual estamos trabajando. Entonces, el esfuerzo tiene que ser grande, tiene que ser con un respaldo científico en la elaboración de los artículos. Así que hay que ponerle mucho cuidado porque hay trabajos que van a demandar mucha más investigación. Muy bien. Otra pregunta. Brenda, bueno, la presentación fue la presentación que realicé de las diapositivas. Ya terminamos. Estas se las voy a colocar en la página para que ustedes las puedan descargar de la clase anterior y de esta. Otra pregunta. Puede ser a viva voz o en el chat, como ustedes prefieran. ¿Vamos claros hasta acá?
Cecilia nos dice sí. Luisa, gracias. Sí. Bueno, en lo que se animan a preguntar. Definitivamente, cuando hablamos de redacción, toca el tema de investigación. Entonces, aquí tenemos que estar muy claros sobre el proceso de investigación que estamos trabajando. Si ustedes elaboran su plan, el trabajo de investigación tiene que corresponder a ese plan. Quiero compartirles esta experiencia. Pues hace algunos años, trabajando en una universidad privada, tuve una reunión con todo el cuerpo de docentes que examinaban exámenes privados. Y no era mi campo, pues no era mi especialidad, era en ciencias económicas. Entonces ahí teníamos en el auditorio economistas, auditores, contadores públicos, mercadólogos, pero me llevaron, mire, como usted trabaja metodología de investigación, entonces necesitamos que les hable sobre todo algunas situaciones particulares que pueden surgir en los exámenes y que necesiten retomarse o corregirse. Bueno, de entrada les hice una pregunta. Si un trabajo de investigación, de tesis, no tiene elaborada una o varias hipótesis, ¿ese trabajo es válido o no es válido? Por favor, les dije, levántenme la mano quienes consideren que esa investigación no es válida. ¿Saben cuál fue el resultado? 95% de los presentes levantaron la mano y dijeron, no es válido. Por fuerza, un trabajo de investigación debe de contener una hipótesis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Bueno, esto es para que lo discutan, lo trabajen también en su tesis, en el área de metodología de investigación. Fíjense que yo llegué a esta conclusión y les dije, perdonen, si un trabajo no tiene elaborada una hipótesis, tiene una buena secuencia, una buena redacción, una buena hilación en todo el proceso, el trabajo sí es válido académicamente. Y quiero darles mis razones. Varias escuelas, corrientes, teóricos, si revisamos, hay más de 22 tipos diferentes de hipótesis y hay más de 22 tipos diferentes de variables. ¿Qué son estas? Son referentes conductuales, son los lineamientos que conducen la investigación y sobre eso es que trabajamos, que investigamos y que redactamos. Bueno, tomemos a uno de ellos, Mario Tamayo y Tamayo. Cuando un trabajo no lleva investigación, no lleva hipótesis, puede plantearse como recurso la hipótesis nula, si lo quiere hacer el investigador o la investigadora. Si no, el trabajo lo define su naturaleza, su enfoque. Si es un trabajo descriptivo, analítico, interpretativo, que no requiere hipótesis, ¿cuáles van a ser sus referentes conductuales? Sus objetivos. Entonces eso es lo que nos va a guiar. Pero a veces, como asesores, insistimos tanto en que el trabajo debe de tener una hipótesis y al final debe ser comprobada. ¿Qué pasa si esa hipótesis no se comprobó? Al final del trabajo, ¿es válido o no es válido? Bueno, nos esforzamos y a veces hasta forzamos los resultados para que esa hipótesis resulte válida, porque si no es válida, pareciera que el trabajo no sirve, que no tiene sustentación, que no se comprobó. Ese es un tema interesante de discusión.
en metodología de investigación, porque considero que no debe ser así. Entonces, a veces errores que uno comete. En mi tesis de licenciatura, a uno se entusiasma, ¿verdad? Yo formulé como, como 4 hipótesis. Demasiado. Comprobar una, ¿cómo cuesta? Ya meterse a comprobar 4, uff. Pero, ¿cómo estaba eso? Hasta de moda, ¿verdad? Y ahora cuando miro el trabajo, qué bárbaro, qué errores los que se cometen. Y luego, al profundizar en metodología de la investigación, uno va entendiendo y va comprendiendo muchas situaciones, pero tiene que conocerlas. Y lo más importante, tiene que tener bases, justificaciones para poder defender su tema. Les digo esto porque su redacción puede ser muy buena, y a eso vamos. Puede ser muy precisa, puede ser un trabajo brillante, pero si no tienen los elementos, la sustentación, la justificación, la fuerza y las razones para poder demostrar ese trabajo, no va a funcionar. Debe haber relación entre ambos. Muy bien, Eva Virginia dice, las investigaciones de carácter cualitativo no deben llevar hipótesis. Efectivamente, efectivamente. Y esto, un trabajo analítico, descriptivo, incluso no requiere muchas veces de un tratamiento estadístico profundo, especializado. La naturaleza del trabajo es la que va determinando también su relación con el enfoque metodológico sobre el cual se trabaje. Lo que sí es que debemos esforzarnos por tener una buena redacción. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos? Pregunten, por favor, con confianza. Entonces, retomando lo que les he pedido, mientras llegamos a la siguiente clase, para la próxima clase, deseable que ya tengan identificado su artículo. Pienso que no les va a costar mucho, porque ya están trabajando su tesis o en ese proceso están, entonces esto mismo les puede ayudar para avanzar o para pulirlo, mejorar lo que tienen pensado escribir o ya lo escribieron para revisarlo y poder mejorarlo. Necesitamos que tengan identificado ese tema. Luego, pensemos que vamos a elaborar, no todo el informe, un trabajo de unas 20 páginas, en las cuales vamos a concentrar ya sea un capítulo o varios capítulos, pero atinentes a lo que ustedes piensan trabajar. Bueno, tenemos ya identificado esto. Piensen y escríbanlo, bosquéjenlo, elaboren empiecen a perfilarlo. Ese trabajo, ¿para qué va a servir? Vean, nos puede pasar. Se nos cruzó un tema en la mente y pensamos que, bueno, que ese es, no se me ocurre otro. Y empiezo a desarrollarlo. Puede ser que con ese esté cumpliendo mi objetivo de elaborar
el trabajo que tengo que presentar, pero tengo que hacerme la pregunta: ¿qué beneficio social está destinado a llevar este tema, estos alcances, esta investigación, este esfuerzo? ¿A quiénes les va a servir? ¿A quiénes les va a interesar? Porque el trabajo debe ser publicable, porque no debe ser solo para cumplir con el requisito. Es que para graduarme me piden que elabore un trabajo de tesis. Entonces, bueno, lo voy a hacer. No, tomémonos el tiempo para hacer esas consideraciones. Entonces, veamos que todo este trabajo que emprendemos valga la pena, sea algo que esperamos que nos sirva. Vamos a tener un artículo, entonces, ya para bosquejado, perfilado, y sobre el cual vamos a empezar a trabajar y con los criterios. Pero necesito primero bosquejarlo. Luego, si se anima, si alguien quiere empezar por hacer su resumen, bienvenida, hágalo. Quiero ver la estructura de cuáles son los temas que van a abordar en su artículo. Tal vez tengan 10 posibles subtemas ahí, pero posiblemente los 10 no dan cabida en las 20 páginas que requiere el artículo. El ideal del artículo que van a escribir es que sea publicable, que podamos enviarlo a una revista y se publique. Ese es el reto que tenemos. Y no solo con este artículo, sino que esto sea la escuela, sea la enseñanza, para que de aquí en adelante todos los artículos que vayan escribiendo ya tienen ustedes una estructura, un conocimiento, un dominio, una certeza, una seguridad de cómo proceder para elaborar su trabajo. Pero necesitamos que empiecen a escribir, porque no todos, ni todas, escriben en la misma forma. Necesitamos reconocer, ver el material escrito para reconocerle sus fortalezas y sus debilidades, pero indicándole qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a solucionar. Muy bien. Necesitamos, como complemento, habrán algunas cosas que es para su consumo, es para su beneficio, es para su ayuda, como la lectura del libro, de este primer libro, porque después vienen otros que les voy recomendando. Esto les va a ayudar en su dimensión de investigación y de redacción. Hay un libro que posiblemente algunas personas lo tengan, es el Manual de Redacción de Ana María Maqueo. Es un libro para realizar ejercicios, porque esto les va a ayudar bastante en precisar, en mejorar su gramática, redacción, puntuación, el cuidado de la ortografía. Eso es vital. A estas alturas no podemos darnos el lujo de cometer faltas de ortografía en nuestros escritos. Como profesionales, tenemos una alta responsabilidad. Y a veces en una diapositiva se me fue un teclazo, se me pasó esta palabra. Yo encontré que se me fueron 2 ahí palabras que se tuvo que haber revisado bien y esmerarse en que todo salga muy completo. Entonces, por favor, céntrense en ese artículo. Vean los videos que van a aparecer ahí, que les indiqué en la presentación, y otros que consideren que a ustedes les pueden servir en el tema de cómo mejorar su redacción. Por favor, busquen
busquen en las revistas, en las publicaciones. Traten de encontrar esos requerimientos, que es lo que piden, que van a estar bastante relacionados porque hay mucha afinidad con lo que les planteé hoy. Tal vez en algunos aspectos va a ir cambiando, pero lo primero es que vamos a perder el miedo, de decir nosotros somos capaces de elaborar un buen artículo, de redactar buenos artículos y de publicarlos en revistas dentro y fuera de la Universidad de San Carlos, dentro y fuera de Guatemala. Voy a un congreso, tengo la certeza de llevar un buen artículo redactado, escrito y oral. Vamos a manejar algunas técnicas para esa presentación. Muy bien. ¿Preguntas, por favor? ¿Cuál sería la fecha para este artículo, doctor? Y los lineamientos, ¿no sería un poquito más fácil para nosotros que usted los escribiera o redactara para nosotros poder ir yendo paso a paso? Porque la verdad yo estoy un poquito confundida porque es un poquito complicado. Nunca he hecho un artículo de la magnitud que usted está solicitando, entonces sí me gustaría como un poquito más de asesoría en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Débora. Interesante su pregunta. En el programa ustedes van a encontrar que cada lección está acompañada por una guía de trabajo. Entonces, lo que Débora está indicando en forma muy atinada es lo que aparece ahí en la guía. Qué es lo que van a trabajar. Hay cosas que, como les indicaba, son para su formación, para su complemento, que no necesariamente me las van a entregar. Hay otras que para efectos, no solo de evaluación, sino de conocimiento, eso es lo que más debemos privilegiar, conocimiento. Espero no haberlos asustado, porque cuando me dice Débora, es que con todos los requerimientos y todo lo que nos está diciendo, así como que nos asusta, ¿verdad? No, no, miren, yo creo que es deseable que nosotros nos esforcemos en mejorar. Yo no puedo decirles, miren, ustedes eh, tienen tal forma, tales errores, no lo conozco, nunca he visto un escrito de ustedes, pero en la guía van a encontrar esos lineamientos, qué es lo que ustedes me van a enviar para empezar a ver su redacción y qué es lo que se va a quedar como actividades deseables que realicen. Por ejemplo, esa búsqueda de artículos, de revistas y que se vayan fijando. Miren, a estas alturas es importantísimo tener ese esquema, tener esa imagen, tener ese modelo de qué es lo que piden, cómo están estructurados esos artículos. Entonces debemos de tomar esa fotografía, captarlo muy bien y sobre eso, entonces ya tenemos un orden para saber nosotros por dónde trabajar. Entonces en las clases teóricas les damos, más la idea es que esta reunión sea de facilitar los aprendizajes, la conducción, que se planteen las dudas y de apoyarles. Pero para eso necesito ver sus escritos. Entonces, ya ustedes oportunamente, la coordinación les informará cuándo es nuestra siguiente clase. Van a tener el tiempo para prepararlo. Por el momento, piensen, ¿qué tema les gustaría trabajar? ¿Qué tema realmente les interesa? Ese tema, ¿qué beneficio va a aportar? Eso es lo que les voy a colocar ahí, lo que Débora me estaba pidiendo en la guía. Paso a paso, qué van a hacer, qué es lo que van a mandar y sobre todo, qué vamos a compartir. Porque ya espero que en la próxima reunión esa participación sea también con productos personales, lo que ustedes van elaborando. Otra pregunta.
Ahí viene una pregunta. Muy bien, vamos a empezar entonces un poco con el foro. Y Celia, si es tan amable. Celia Aide. Sí, dígame con mucho gusto. Gracias. ¿Cuál es su profesión, Celia? Yo me gradué de psicóloga, Ah, excelente. ¿Alguna rama en especial, especialidad, psicóloga educativa, clínica? social comunitaria. Psicóloga social comunitaria. Excelente. Celia, ¿ha tenido oportunidad de hacer algunas publicaciones para algún medio, una revista o en su facultad o fuera de ella? Bueno, en la escuela de psicología, en la época en la que yo estudié, nunca fue como una prioridad, además que el área, digamos, de publicaciones o incluso el área de investigación estuvo siempre muy relegada. Yo me gradué, estudié del 97 al 2000 y algo. Entonces, no he hecho publicaciones de ningún tipo. No considero, creo que en principio es porque la formación en el área de investigación es muy deficiente en nuestra universidad y pues también profesionalmente no me he desarrollado para poder hacer publicaciones. Sí, es importante. No sé si ustedes me apoyarán en esto. Lo que dice Celia es interesante porque antes no se daban muchos espacios, incluso de publicación. Había que estarlos buscando, es cierto. Aún ahora no es que esté ahí a la disposición. Hay que buscar esos espacios. Es más parte del interés personal, pero sí es bueno. Sobre todo les reitero, cuando van a participar en un evento, en un congreso, y ustedes llevan su ponencia, lo ideal es que esa ponencia quede también por escrito, porque se hace una memoria del evento. Y es importante tener esa participación ahí, que quede registrado el tema, no solo la exposición del momento, sino que quede plasmado ahí en el documento. Lleva esfuerzo, lleva tiempo, ¿verdad? Pero vale la pena. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia en el tema de publicación? Débora Eloísa. Sí, doctor, diga. Gracias, Débora. ¿Cuál es su profesión? Soy psicóloga general. Psicóloga general. Perfecto. La misma pregunta en cuanto a experiencias a nivel de redacción, publicación. ¿Ha tenido oportunidad Ninguna, de publicar? doctor. ¿Perdón? No, ninguna. Ninguna. ¿Le motiva, le llama la atención? ¿Estaba al tanto, digamos, de revistas en el tema de su especialidad? Algunas, especialmente los que son muy cortos. Me cuesta un poquito mantener la atención con algo que es muy largo y prefiero las cosas más cortas y que sean específicas. Entonces, es una de mis dificultades que creo que debo superar para poder tener una mayor amplitud para poder crear mis propios artículos, pienso.
Sí, sí, es importante. Y sobre todo ahorita tal vez el reto inmediato que tienen es en la elaboración de su trabajo de tesis. Porque todo ese proceso de redacción bien logrado, bien elaborado, es lo que a la larga hace también un trabajo eh, meritorio, eficiente, de calidad, un trabajo eh, sobre todo que sirva, ¿verdad? Hacia eso vamos. No solo que luzca una bonita redacción, sino un trabajo sencillo, pero que sirva, que desarrolle determinadas situaciones sobre las cuales también eh, es meritorio cuando hay propuestas bien justificadas, bien analizadas. Entonces esto nos permite eh, tener un ideal o solo una meta, pues por querer alcanzar y servir al final. Vean, fíjense que en el curso, cuando trabajemos las matrices, cómo elaborar matrices para evaluar, vamos a aprender a evaluar una conferencia, a evaluar una ponencia, un artículo, ensayo, eh, monografía, una publicación de prensa, hasta unas declaraciones, tal vez en medios de comunicación. Pero qué importante es tener los referentes básicos para poder hacerlo, porque ahí ya salimos del simplemente qué es lo que pasa, me gustó o no me gustó, me pareció bueno o no me pareció bueno. Sí, pero en función de qué, hay que tener los elementos de base, los elementos bien claros sobre cómo hacerlo. La expectativa del curso es grande, pero si trabajamos y ustedes toman todas estas bases, todas estas herramientas, les van a servir en su actividad diaria, tanto en lo académico como en lo profesional y esperamos que en lo laboral también. Muy bien, nos queda ya poco tiempo, pero si hay algunas preguntas que quieran hacer, alguna participación, la escuchamos. Yo solo quería comentar que creo que por una parte como una responsabilidad personal en formarnos para poder elaborar documentos que puedan presentarse, pero también por otra parte es como complicado cuando algunos temas que nos interesan, sobre todo por ejemplo los que estamos estudiando en la presente maestría, a nivel de universidad no son de interés general. Entonces eso limita mucho, que hay espacios donde se publican, pero estos espacios tienen sus propios criterios, digamos, los temas que les interesan, como decía la licenciada Débora, la cantidad de hojas o el nivel de profundidad de las investigaciones, también que al menos creo la mayoría de nosotras que estamos en esta maestría, todas realizamos un trabajo para poder agenciarnos de dinero y poder pagar nuestros gastos básicos, incluso los de esta maestría. Entonces, tener como el tiempo adicional para continuar leyendo, ya con que estemos actualizadas en los temas en los que estamos trabajando, como que es bastante. Entonces, vemos que el tema de la investigación es muy importante, pero muchas veces desde que estamos estudiando, muchas de nosotras tuvimos que pagar eh, de nuestro dinero, es decir, trabajar para poder costearnos los gastos de la universidad, que si bien no son altos, eso desde el inicio ¿cómo se llama? Nos limita, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el área de investigación, desde la primaria, desde las metodologías de educación, no es algo que se fomente, esa curiosidad por aprender, por buscar, es como muy limitada. Entonces yo creo que es muy importante a estas alturas y a un nivel de maestría, obviamente, el poder tener como
los criterios mínimos que permitan poder elaborar documentos de carácter investigativo y presentarlos. Pero creo que sí nos toca un reto bien, bien grande para poder avanzar mucho más. Sí, gracias, Celia. Muy interesante su opinión. En realidad, incluso hasta más meritorio resulta su trabajo de investigación y sus aportes en un medio que usted considera, que usted indicó, bastante difícil, donde no va a ser del interés de muchas personas, pero ahí es donde se destaca la habilidad, las capacidades que ustedes desarrollen para hacer que su trabajo valga la pena. Incluso en el discurso se usa un término, una palabra clave, tanto oral como escrito. ¿Para qué el discurso? ¿Cuál es la finalidad última del discurso? Es persuadir. Ustedes cuando están frente a un tribunal examinador, pensemos ya pasaron por la etapa de la licenciatura, ahora de su maestría. Tienen que persuadir, tienen que dar razones, elementos fundamentales, esenciales, y para eso hay que trabajar bastante. Y hay mucho de cierto en lo que dice, porque no solo, digamos, en el sistema educativo, sino aún en la misma universidad. Yo en mi carrera veo, me tocó dar por 14 años o más el curso de técnicas de estudio e investigación. Y resulta que era el único curso que recibían a lo largo de toda la carrera. Y después al final se encontraban cerrando pensum. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué tema trabajo de tesis? Y no ha cambiado mucho la situación. Entonces, en todo ese inter, cada quien fue viendo con las directrices que le dieron los profesores cómo salir adelante, cuando esto debiera de tener un proceso, todo un acompañamiento, una secuencia, algo sistematizado, porque el trabajo va a ser importante y deberían de hacerlo desde antes, no solo esperar al final, ya cuando cerraron pensum, los estudiantes ya pasan varios años o algunos se enfrían y ya no hacen su tesis. Vean qué cantidad de profesionales en la universidad, de personas que en sus respectivas carreras cerraron pensum y no se graduaron. Se enfriaron con la tesis o ya no sabían qué hacer porque se quedaron solos. Y en el mejor de los casos se llamaron para unos cursos propedéuticos y unos lo aprovecharon, pero hay mucho que trabajar en esto porque sí requiere de acompañamiento. Es decir, el interés, el esfuerzo personal es vital, pero la guía, el acompañamiento es necesario. Muy bien, ya estamos en la hora final. No sé si hay una última intervención, si no, estamos prestos ya para cerrar. Bueno, concluimos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, Sí, escucho. buenos días, Lick. Tal vez María. solo esperar las instrucciones de lo del trabajo para poderlo tener a tiempo, no tener contratiempos, de los requerimientos de que las compañeras también solicitaron anteriormente a mi persona. Correcto. Gracias, Lick. Yo espero algunas indicaciones y para poder ya publicar el programa, pero podemos avanzar con las guías, con lo que, independiente de que sea lo que se defina, pues es algo que vamos a tener que trabajar, sobre todo en su tema de redacción. Ubíquense en eso, por favor, concéntrense, piensen, escojan, seleccionen cuál es el tema que les interesa trabajar. De ahí les voy a dar la estructura de cómo irlo ordenando para su presentación. Entonces no se preocupen, se los vamos a incluir junto con las dos presentaciones de la clase anterior y de esta para que ustedes lo puedan retomar. Muchas gracias, entonces que estén bien, cuídense mucho y les deseo lo mejor.